Prepárate para impresionar a todos con estas increíbles mini donitas de Fruit Loops. Son deliciosas, cada donita tiene su propio sabor, son perfectas para vender y hacer crecer tu negocio. Para hacer estas donitas está muy fácil. Empiezas por cernir la harina, o sea, la pasas por un colador para deshacer los grumos. Y vas a hacer lo mismo con el polvo para hornear y la sal. Después agregas el azúcar y para hacerlo súper fácil y que no haya pretexto de que no las hagas, simplemente necesitas un batidor de globo. ¿Qué pasó, mi amor? Hasta mi bebé puede hacerlas. Entonces nada más vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos y comienzo poniendo la leche. También vamos a agregar aquí el huevo. Es importante cascarlo en un recipiente aparte para que verifiques que esté en buen estado y que la calidad sea correcta. Vamos a agregar la mantequilla que ya tiene que estar fundida. Y no olvides agregar un chorrito de vainilla. Ahora vamos a mezclar hasta que quede una mezcla homogénea. Y ya que tienes así tu mezcla, o sea, ya así tú puedes hornear tus donitas, te van a quedar unas donitas deliciosas, pero aquí la idea es hacerla súper atractiva para los clientes, o sea, aprovechar todo este boom de las donitas que los clientes compran mucho, pero tú vas a ser así como el más innovador. Entonces se me ocurrió hacerla sabor Fruit Loops. Bueno, no se me ocurrió, en realidad esto ya pasó hace como 5 años. Carl Jr. sacó unas donitas sabor Fruit Loops, mini donitas, entonces dije, ¿por qué nadie ha replicado esta buenísima idea? Así que lo que tienes que hacer es dividir tu masa entre el número de colores o sabores que vayas a hacer tu donita. En este caso yo voy a hacer 5. Si quieres puedes pesar tu mezcla para que te salga exacta, pero yo lo voy a hacer a ojo, entonces más o menos los voy a llenar todos igual. Y ahora se viene la parte interesante o lo que las va a destacar y es darle color y sabor a las donitas. O sea, no es nada más como esas donitas que están pintadas de colores y ya. O sea, estas van a tener cada una un sabor. Ahorita te enseño cómo hacerlo. Voy a empezar pintando la mezcla y para eso voy a usar colorantes en gel. Como es poca la cantidad de mezcla que tengo, también es muy poquito el colorante que se le pone, pero eso también depende de la marca que estés usando. Yo le eché apenas unas gotitas para esta cantidad. Ya los tengo todos listos. Originalmente solo son 4 colores, que son estos de aquí, pero hay una edición especial, por ejemplo, como estos de aquí, que traen un quinto color que es como el azul. O sea, de hecho aquí te habla de los colores primarios, que si mezclas algunos. Y las donitas que sacó Carl Jr. hace unos años también incluían el color azul, entonces me parece que se ve súper bonito, así que ahora vamos a darle sabor. Originalmente vi que los Fruit Loops tienen sabor cereza, limón y naranja, pero yo no tengo naranja, entonces voy a usar este tipo de limón y también el limón verde. Y para el sabor de las cerezas voy a usar el juguito de las cerezas estas en almíbar. Y si no tienes fruta natural, recuerda que también puedes usar esencias artificiales. Voy a empezar con el amarillo y a este le voy a dar sabor limón. Recuerda, siempre que uses cítricos tienes que rallar solamente la piel de encima, no rayes mucho la parte blanca porque se puede amargar. Al de cereza le voy a agregar un poquito del almíbar. Yo no encontré por ningún lado cuál es el sabor del Fruit Loops morado, pero si tú lo encuentras déjame en los comentarios. Yo le voy a poner a los dos mora azul. Y ahora mezclamos todo y las vamos a poner en mangas pasteleras.
como yo ya tengo cortadas estas mangas pasteleras, lo que hice fue hacerle un nudito en esta parte pues para que no se salga. Y para aprovechar así tu mezcla al máximo, porque aquí es poquita, lo que hago es empujarla así, la voy empujando, la voy bajando con una espátula de esta. Y de hecho te recomiendo que hagas el doble de la receta, o sea, para que te salgan más bonitas y porque están buenísimas, te recomiendo que todos los ingredientes los dupliques para que te salgan más. Y es que de verdad están buenísimas, o sea, ustedes no me creen, pero yo ya hice las pruebas, ya las probamos todas, vimos los colores. Por ejemplo, ahorita me quedó un poquito más oscuro el azul, este me gustó mucho más, se parece mucho más al del empaque de los Fruit Loops que traen el color azul. Y pues ahí tú vas a ir haciendo pruebas, te digo, con tus colorantes, con los sabores, con las esencias. Y si tienes también naranja, pues puedes ponerle ralladura de naranja. En realidad los Fruit Loops debe saber a una combinación de frutas. Yo no encontré así que, tal color es limón. Bueno, era limón y había unos que traían naranja en vez del rosita. Bueno, ya ahí tú puedes experimentar, pero lo que sí es que tienes que hacer esta receta. Ya que tienes todas tus mezclas, ahora sí te traes tu máquina de donitas y aquí el tiempo varía dependiendo de tu máquina, es muy fácil, o sea, todas las máquinas tienen más o menos el mismo mecanismo, ahí tienes que seguir las instrucciones de tu maquinita y si tú no tienes la maquinita y quieres hacerlas, yo creo que también te van a quedar súper bien si las horneas, te recomiendo usar un molde metálico. Aquí no dice, pero yo voy a engrasar mi molde con un poquito de spray y ahora sí vas poniendo la mezcla de las donitas. Esta máquina de donitas no es mía, es la segunda vez que me la prestan para hacer el video y ahí se ve la marca por si quieren investigar más en internet. Pero si no tienes la máquina y quieres hacer esta receta de donitas, también las puedes hacer horneadas. Ya tengo otro video donde hice una receta de donitas horneadas. Sácalas con cuidado para que no te vayas a quemar y ahora sí tienes que dejarlas enfriar completamente antes de empezar a decorarlas. Mientras las donitas se enfrían, voy a hacer el glaseado. Aquí tengo azúcar glass, esta ya está cernida. La voy a ir poniendo en este recipiente poco a poco para que sea más fácil mezclar. Recuerda que si ves mucha cantidad es porque yo estoy haciendo el doble de la receta. Ahora poco a poco vas agregando la leche. Este glaseado es súper sencillo, es el que ya te he mostrado en los otros videos de mini donitas, porque recuerda que si no tienes la maquinita, también ya las hicimos así sin máquina. Te voy a dejar ese video por aquí, te lo dejo también en la descripción del video. Y de verdad este glaseado está súper fácil y bueno, las cantidades yo te voy a poner las que yo estoy usando. Sin embargo, recuerda que pueden variar un poquito dependiendo de la humedad del ambiente. O sea, a mí con estas cantidades se me seca súper bien el glaseado. Pero si tú ves que no está secando, puedes poner menos líquido o puedes también añadir un poco más de azúcar. Mira, ahí va tomando esa consistencia, pero voy a terminar de añadir el resto de los ingredientes, o sea, el azúcar, y muy poco a poco voy a ir añadiendo la leche. Aquí se puede ver la mezcla un poco densa, pero es preferible que vayas añadiendo la leche de a poquito en poquito para que no te vayas a pasar y no te quede muy aguada. También si quieres puedes batirla con la batidora, pero te recomiendo hacerlo así poco a poco, tal vez te cueste un poquito de trabajo, pero para que te quede bien. Aquí ya le puse la cantidad de leche, pero todavía le falta un poquito, así que le voy a ir añadiendo gotitas hasta que llegue a la consistencia que yo quiero. Bueno, un poquito menos. Mira, aquí está casi la consistencia, pero la voy a dejar justo así, o sea, todavía no está completamente fluida porque nos falta añadir el colorante y las esencias. Entonces lo que voy a hacer es dividirla en los 5 colores y sabores para cubrir mis mini donitas. Igual que hicimos con la masa de las donitas, voy a ir agregando el color y el sabor.
Y mira, aquí es lo que te decía, voy a terminar de darle la consistencia con el almíbar de las cerezas o en el caso de la esencia, con la esencia. A los otros le puedo agregar un poquito más de leche. Mira, ya logré la consistencia que quería, así quedó perfecta y voy a hacer lo mismo con los otros. Aquí agregué media cucharadita del almíbar. Aquí no te vas a ir experimentando, o sea, tú vas a notar cuando ya llegaste a la consistencia que necesitas, que se ve así un poquito fluido, que vas a poder poner tu donita. Lo que sí es que tienes que ir con precaución, así es que ve agregando de a gotita en gotita. Tienes que seguir las recomendaciones del fabricante de las esencias que estás usando, porque hay unos que son extractos y vienen muy concentrados y hay que poner solamente una gotita. En ese caso, o sea, como es una gotita de extracto, tienes que terminar la consistencia usando leche o puede ser también agua. Aquí estos que van con cítricos, simplemente voy a poner la ralladura y termino de hacer la fluidez con gotitas de leche. Y ahora sí, ya que lo tienes, vas a empezar a glasear cada una de las donitas. Mira, yo les voy escurriendo así un poquito lo que le chorrea ahí de los lados. Y ya, si tú las estás haciendo para negocio, pues lo que tienes que hacer ya es tomar medidas para negocio, que si usas guantes, te recoges el pelo. Pero esta es una idea buenísima también para hacer con tus hijos en casa. Recuerda que aquí también te doy muchas ideas para que ganes dinero haciendo postres. Tengo una lista de reproducción, tengo muchos videos, te la dejo aquí y también en la descripción del video. Mi bebé está platicando ahorita, entonces si lo escuchan por ahí, no crean que está llorando, así está como ya en la etapa de empezar a balbucear. Pero bueno, ya que se secaron tus donitas, ahora sí las puedes empaquetar. Más o menos te van a salir entre 24 y 30, a mí me salieron 29, y entonces como yo hice la receta doble, por eso tengo más. Y la idea aquí es que las empaquetemos con, bueno, a mí se me ocurrió como imprimir esto del Fruit Loops como para que los clientes sepan, o sea que estamos haciendo referencia a que son mini donitas de Fruit Loops. Incluso yo imprimí el logo este que usó Carl's Jr. de Mini Donuts, así como con la letra de Fruit Loops. Entonces, pues ahí se los voy a poner, los que están en la comunidad, pues ahí se las voy a poner para que lo puedan descargar. O si no, nada más lo buscas así, Fruit Loops Carl's Jr. si quieren el logotipo. Para envasarlas puedes usar bolsitas, como te mostré en las mini donitas que hicimos de Navidad. Te dejo ese video abajo porque también ya viene la temporada de Navidad, entonces para que vayas cogiendo ideas de cuáles son los productos que vas a hacer para vender. O también algo que se ve súper bonito es usar vasitos. Hay diferentes medidas de vasos, así que tú puedes poner la cantidad de donitas que tú quieras. Y también ahora voy a usar este tipo de cajitas que vienen así ya con la tapa. Por ejemplo, si quisieras poner una docena, no sé, depende cuántas quieras vender. Y también voy a usar uno más pequeñito en donde voy a poner solamente como los 5 sabores para vender así la cajita. Algo así quedan, me gusta mucho cómo se ven. Aquí vienen los 5 sabores y se ven las donitas de los 5 colores. Y ya para darle el toque final le voy a poner el recorte de este de mini donut. Y de la presentación en vaso, esta es porque yo he visto que muchos centros comerciales o tiendas que se dedican a hacer donitas para vender, de estas que van fritas, venden los centros de las donas, o sea, las bolitas y las ponen así en vasitos, entonces pues igual se ven muy atractivas y esta pues, creo que es una opción que siempre está al alcance de todos. En este vasito metí 8 mini donitas
Y ya le puse aquí el logo este de Fruit Loops. Creo que se ven súper bonitas. A mí me parece que es una idea buenísima para vender, para ofrecer a tus clientes ahorita que está puesto el boom de las donitas, pero algo como más creativo. Entonces yo creo que es una idea buenísima. Tú coméntame qué te pareció. Y se me estaba ocurriendo que si observas, o sea, son los mismos colores que la película que está de moda ahorita, la de Inside Out o Intensamente. Entonces tal vez si las quieres personalizar podrías ponerle, no sé, los lentecitos de la tristeza a la donita azul, la sonrisa, la donita verde. Bueno, ya ahí te pones creativo con los personajes y creo que es una súper buena idea para alguna fiesta o para, no sé, vender en alguna escuela. A mí me parece que es una idea buenísima. Ya tú decides la cantidad y los precios, porque recuerda que esto varía dependiendo de la zona en la que estés. Y por cierto, si quieres aprender a sacar tus precios, tengo un video donde te digo así como en general, más o menos cómo aprender a hacerlo, te lo dejo aquí y también en la descripción del video. Ya tenía años queriendo hacer esta receta, o sea, tenía muchas ganas de sacar yo los sabores de las mini donitas y también es un pendiente que tengo para otro postre, ¿verdad, mi amor? Que después les voy a mostrar. La verdad es que me encantó, o sea, me encantó el resultado y creo que fue el mejor momento aprovechando este boom de las mini donitas desde el año pasado que está así como muy en full para vender. Entonces, mi favorita, o sea, ya les estoy probando, pero mi favorita fue la de limón. Si no te gusta como esta parte que deja así la textura, puedes usar esencia, pero de verdad que esta está... esta es la más buena de todas. Esta es la de esencia de mora azul. También está muy buena. Y la morada y esta tienen el mismo sabor. La verdad me gusta mucho. Aparte la textura de la masa está súper suavecita. O sea, la miga, no sé, está muy rica. Creo que va a ser un éxito entre tus ventas. Esta también es de limón, pero es otra variedad de limón y también está riquísima. Ya cambiamos al bebé, ahora está en la posición de camarógrafo, porque pues trabajamos con él, es la forma en la que podemos ahorita sacar los videos. Así que si te gusta nuestro contenido, nos ayudas mucho cada vez que lo compartes. Bueno, a mí la verdad me gustó mucho la idea. Si quieres, puedes dejar todas las donitas de un solo sabor, pero lo mejor de esto, o sea, para que tenga como la esencia así de que, pues son donitas de Fruit Loops, es que cada mini donita tenga su propio sabor y su propio color. Entonces, creo que te va a ir súper bien con tus ventas. Creo que si las haces para tu casa, les va a encantar a todos. Si las haces para una fiesta, si las haces, mándame tu foto. O sea, si tú haces esta receta o cualquier receta del canal, envíanos tu foto porque nos gusta mucho verlas y compartirlas. Aquí te voy poniendo algunas que nos han enviado, que las hacen para vender o para su familia. Me encanta verlas y compartírselas. Y puedes enviármela a través de mis redes sociales, te las voy a poner aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como está aquí, Nivel Delicia, sin punto, ni guión bajo, ni nada. Entonces, si te gustó la idea, escríbeme y también puedes pedirme alguna otra idea. No sé, creo que también de ustedes voy aprendiendo o voy viendo qué es lo que les interesa. Puedes participar en las encuestas que ponemos ahí en la sección de comunidad y pues es una forma de que nosotros nos vayamos enterando. Y recuerden también, los miembros tienen la receta escrita en la sección de membresía y gracias a todos los miembros, gracias por su apoyo. Siempre ponemos sus nombres en agradecimiento aquí en esta parte. Y si te gustó, pues comparte el video, suscríbete al canal y dale like. Te voy a dejar otras recetas por aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.